Se lo anticipábamos hace un ratito nada más. Quedarse sin luz es incómodo para cualquiera, mucho más si esto se prolonga en varios días, como está sucediendo con varios usuarios. Pero para algunos incluso eso conlleva un riesgo de vida, porque en algunas familias hay pacientes electrodependientes. Significa que están conectados a una máquina para poder vivir por distintas problemáticas de salud, y cuando se corta la luz se viven horas desesperantes. Estamos con un papá de un paciente electrodependiente, él es Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cuál es la situación que viven en tu casa cuando se quedan sin luz y por qué están impulsando una ley que los ampare? Bueno, es un poco lo que contabas vos. Yo tengo a mi hijo Joaquín, él tiene que estar 24 horas conectado a un concentrador de oxígeno para poder vivir, y cuando sufrimos un corte de luz, lo que en realidad sucede no es que nos están cortando el suministro eléctrico, le están cortando el aire a él para respirar, ¿no? A esto se suma un poco la insensibilidad de las empresas, porque uno llama para decir que tu hijo puede entrar en un paro cardiorrespiratorio y es como que llames para decir que se te va a quemar una heladera, porque no son capaces de enviar una cuadrilla especial, no sos capaz de enviarte un grupo electrógeno. Y esto en un contexto nada favorable, porque hay un vacío legal que tampoco las obligas a las distribuidoras a ¿Qué hacerlo. autonomía tiene la máquina que conecta a tu hijo? El respirador tiene una cierta autonomía, el concentrador no tiene, tiene cero autonomía. Tenemos un tubo de oxígeno que, dependiendo del flujo que él esté usando, que digamos lo decide su pulmón, puede durar un par de horas. Así todo, nos han prestado a nosotros un grupo electrógeno, no justamente ni la empresa, ni nadie que se debería hacer cargo, pero también es un gasto inmenso, consume 1,5 litros por hora, y yo, por ejemplo, la semana pasada sufrí un corte de 5 horas, me quedé sin nafta en el grupo electrógeno. Ay, qué desesperación. Vivo en Loma de Zamora, las 3 estaciones de servicio que fui, ninguna tenía luz, no andaban los surtidores, tampoco me podían dar el combustible. Te someten a una situación extrema de nerviosismo, de angustia. Tardé media hora en conseguir el combustible, llegué justo a una carrera contra la vida. Terrible. Así que bueno, vos lo decías muy claro recién, hay personas que por ahí no pueden dormir porque no tienen aire acondicionado, no tienen algo fresco. Nosotros no podemos dormir porque no sabemos si esa noche vamos a perder un hijo, porque es la realidad. Por más cruel que suene, es así. Necesitamos una ley que proteja sus vidas, que obligue a las empresas a proveer un grupo electrógeno. Ahora, una ley puede modificar una realidad, pero también tiene que ser posible de realizarse, ¿no? Tenemos muchas leyes en Argentina que dicen determinadas cosas y que lamentablemente no terminan cumpliendo su objetivo. Pero en términos fácticos, ¿qué necesitaría una familia para no correr ningún riesgo, para no tener zozobra? Y en todo caso, si fuera un grupo electrógeno, ¿cuántos se necesitarían hoy en Argentina? Claro. Nosotros necesitamos un suministro ininterrumpido y niveles de tensión adecuados, porque también existen las bajas y altas tensiones. Si a mí se me quema el concentrador, hasta que la obra social, a través de la empresa de internación, me provea de otro, tengo que ir corriendo a un hospital. Claro, eso no tarda 5 minutos. No, o sea que necesitamos niveles de tensión adecuados y suministro ininterrumpido. Sufrimos cortes como cualquier vecino. Por eso nosotros pensamos en un grupo electrógeno que bien podría ser una llave selectora de fase también, como para poder asegurar ese suministro ininterrumpido que las distribuidoras no están asegurando. Facundo, vos sos abogado y los estás escuchando, los estás ayudando a propulsar esta ley. Estoy ayudando a la familia Stefanici en el momento que tomé conocimiento de la causa, y bueno, actualmente está en trámite en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que preside el diputado Laspina, el proyecto de ley de electrodependientes. Un proyecto de ley elaborado por el diputado Carlos Castañeto del FPV, que pasó con aprobación por unanimidad por la Comisión de Discapacidad, también la de Energía, y que posteriormente se encontró paralizado en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, y ahora estamos esperando a que ya mañana empiezan las sesiones ordinarias, a que se le dé urgente tratamiento. En su momento estuvo Castañeto en este programa hablando de esta problemática y presentando el proyecto de ley, pero la situación ideal sería que no se corte la energía. Bueno, imposible en la Argentina de hoy. Suponete un grupo electrónico
electrógeno, pero a su vez un equipo de reemplazo por sí. Cuando se produce el corte se daña el equipo original. Pero por eso te hacía la pregunta al principio, porque hay un número concreto. Nosotros sabemos cuántos electrodependientes hay en Argentina, por lo tanto puede ser un presupuesto cerrado. ¿Cuántas personas hoy necesitan de la electricidad sí o sí para vivir? Nosotros hoy tenemos registrado aproximadamente 100 familias. Claro, nosotros tenemos un grupo en Facebook que de hecho déjame invitar a si alguien tiene un familiar electrodependiente, lo puede buscar en Facebook como Asociación Argentina de Electrodependiente, sumarse y entre todos nos estamos dando una mano, nos prestamos grupos electrógenos y tratamos de hacer básicamente lo que el Estado nos está haciendo. No estamos hablando de algo extraordinario, exacto, digamos, ¿no? No estamos hablando de algo extraordinario. Claro, no es algo extraordinario. Acá a nivel país, digamos, pero no es algo que... yo parto de la base de lo siguiente. Cuando uno arma un sistema, lo primero que se va a plantear es si quiere la gente incluida o la gente excluida. O sea, partiendo de esa base, después se arma toda la cuestión técnica, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Que las cuestiones técnicas, económicas y demás, jurídicas, dependen de una decisión política social. En base a esa decisión política social se hace todo el resto del desprendimiento de las otras cuestiones. Entonces, contestando eso, si uno quiere tener la gente incluida, y máxime teniendo en cuenta que se han condonado 19.000 millones de pesos a las eléctricas, menciono un solo ejemplo, pero digamos hubo otro tipo de medidas también, como la quita de retenciones, tanto al agro como a las mineras y demás. A ver, estamos hablando de 100 familias en la Argentina que necesitan del consumo eléctrico para poder vivir. Y lo que se pide son cosas básicas, que tengan el suministro gratuito para estas familias, que en caso de corte de suministro tengan un grupo electrógeno con el correspondiente mantenimiento de eso, por eso lleva combustible y demás, que no es barato para estas familias. Hayamos llegado hasta acá sin que exista esto. Sí, exacto. Bueno, es increíble. Que hayamos llegado al 2017 sin que esto exista. Pero se llegó por una cuestión particular, porque además de los cortes de luz que anteriormente también hubo, se llegó por una cuestión básica. Los aumentos de tarifa fueron exorbitantes y se llegó a un punto donde las familias directamente no lo pudieron pagar. Al punto tal que en el caso particular de ellos se les fue acumulando deuda y que se les sigue acumulando deuda, salvo que hoy, a través de la generosidad del doctor Mauricio de Alessandro, que se hizo cargo de la deuda y además de las futuras facturas, es que se solucionó el problema en particular para la familia de él. Pero dependía de la solidaridad de una persona. Muy valorable el gesto, por supuesto. Que lo tomamos de la mejor manera, por supuesto también. Ahora, no podemos hacer depender los derechos de las personas de la solidaridad de las personas, del resto de los compatriotas. De un particular. Nosotros vivimos en un Estado. Tiene que garantizarlo el Estado. Pero lo que me llama la atención, insisto, es que no estamos hablando de 100.000 generadores. Estamos hablando de 100 generadores. Digamos. Está bien, igualmente, así hablemos de 100.000. Digamos, para garantizar derecho a la vida y a la salud tampoco, pero en este caso, en términos fácticos, económicamente es nada. Entiendo dónde vas, pero te quiero decir, estoy hablando de 100 generadores. Económicamente es nada. Lo que no puedo entender, cómo llegamos a este verano también, porque hemos hecho un gran esfuerzo junto a Mariela, que también estuvo acá con Castañeto y otros pares de electrodependientes, contando nuestra problemática, exponiéndonos también en cierta manera, conectándonos con nuestros temores más profundos para que se trabaje en una ley para llegar al verano tranquilos, porque del mismo ministerio ya lo habían anunciado, habían declarado el país bajo emergencia energética, nuestros hijos precisan de la energía para vivir. Hemos trabajado con Castañeto, nos hemos juntado con otros diputados, casi que nosotros le llevamos la solución al Estado. Les quería hacer una consulta, porque por un lado está esta cuestión de rápidamente poder enchufarlos a los pacientes, a la máquina más inmediata que tengan hasta que se subsane la cuestión de fondo de la interrupción del suministro eléctrico. Pero también está la cuestión de la urgencia para trasladarlos. Hay muchos pacientes que tienen que ser trasladados urgentemente, ni bien esa máquina deja de funcionar o deja de suministrar oxígeno o lo que fuere. Esto también está contemplado
en los domicilios y tienen que con urgencia salir y ser conectados en máquinas que están en hospitales o en sanatorios. Claro. Nosotros a través de las obras sociales o las prepagas tenemos códigos rojos de urgencia, que son ambulancias, que también fallan. Porque la verdad que falla, porque a mí en lo personal hasta me sucedió una situación similar, que me mandaron una ambulancia que a mitad de camino se quedó sin oxígeno y mi hijo llegó al hospital casi Milagro. sin vida. Qué bárbaro. Entonces también falla, me han mandado ambulancias que no son unidades intensivas móviles, que no tienen oxígeno. Y mismo también, por ejemplo, me acuerdo el caso hace muchos años de una mujer, estaba en silla de ruedas, una mujer grande, físicamente robusta, que tenía que ser trasladada. No se les ocurrió siquiera conectar el ascensor a un grupo electrógeno, entonces hubo que sacarla de manera dramática por la ventana. Un horror. Sí, sí. La verdad que es terrible, no se puede creer que tengan que estar sometidos a estas condiciones. Y en el medio que te atiende una maquinita y que no entienda la diferencia entre que se te quemó la heladera a que tu hijo puede en las próximas 5 horas morirse, ni más ni menos. Exacto, porque incluso hasta se podría solucionar en muchos casos. Hubo, por ejemplo, una familia de Ezeiza que estuvo 40 horas sin luz. Cuando fue, después de las 40 horas, fue la luminaria de la municipalidad, porque Sur no fue capaz de enviar una cuadrilla. Había sido un fusible que se había quemado en un poste, algo simple de resolver, con un poco de sensibilidad. Esta mujer de 80 años, Mariana también, que estuvo 80 horas sin luz, se encadenó porque nadie le daba ninguna solución y era un fusible quemado. Exacto. Y era ella la única vecina afectada. Bueno, lo que pasa es que para estos casos urgentes, en el caso particular de los electrodependientes, dentro de la ley, además del consumo gratuito del equipo del grupo electrógeno con el mantenimiento, lo que se hace es un registro de electrodependientes, ¿no? Se solicita la creación de un registro. Fundamental. Para de esa manera tener la información adecuada y ver que aquel que llama verdaderamente es un electrodependiente, está con un problema de extrema gravedad, ¿no? Claro. Y que requiere una inmediata solución. Por supuesto que estar sin luz no le gusta a nadie, pero en el caso de ellos está en juego la vida y la salud de las personas, no estamos hablando de otra cosa. Y con ese registro... Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ahora hay un registro que es el de Denor y el de Sur, que primero que no sirve de nada, porque por más que vos llames y conste en la base que sos electrodependiente, son incapaces de enviar una cuadrilla. Y segundo, que a la mitad de los electrodependientes, y lo hablo con conocimientos de causa a través de este grupo que estamos nucleados, no se lo reconoce como electrodependientes. Esto sucede porque hoy en día una empresa privada decide quién es electrodependiente y quién no. Ellos tienen un médico auditor y se dan hasta el lujo, por ejemplo, de decir que una persona que tiene intestino sin desarrollar, que tiene que estar 24 horas conectada a una bomba de alimentación para poder hidratarse, nutrirse y crecer, no es electrodependiente. Por eso también es fundamental, como dice ¿Quién Facundo, define? Claro, ¿cómo puede ser que una privada diga quién es y quién no en un tema de salud? Digo, ¿qué puede saber eso? Digamos, es un rol que debe cumplir el Estado, y sobre todo la protección del derecho a la vida y la salud, que como vos decís, en término concreto económico, a ver, a nivel individual, para cualquier familia sería un gasto representativo oneroso, pero a nivel Estado, el Estado no es nada. No es nada. No es nada. Es realmente nada. Gracias a los dos por haber venido, y esperemos que prospere este proyecto de ley, porque le va a salvar la vida, por lo menos, a estos integrantes de estas 100 familias que ustedes contabilizaron. Bueno, tenemos, disculpa, la promesa del diputado Laspina de ahora que inicia las sesiones ordinarias, de darle urgente tratamiento. Bueno, estamos aguardando a que eso sea de ese modo y la Comisión de Presupuesto de Hacienda aprueba, así se puede tratar en el recinto del proyecto de ley y se apruebe lo antes posible para garantizarle el derecho a la vida y a la salud de los electrodependientes.